emocionan, inspiran. Nuestro primer invitado se llama Paul Arteaga. Lo conocí hace 4 años y su historia realmente es impresionante. Es un ejemplo de superación, valor y resiliencia. Paul, buenos días, ¿cómo estás? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación, a ti y a todo tu equipo de producción. Muy bien, contento, pudiendo aquí aprovechar contigo esta conversación, esta entrevista, y que bueno que todos tus fieles oyentes pues, puedan escucharnos. Paul, voy a empezar contando lo que voy a llamar tu primera vida, ¿no? Tú siempre fuiste deportista, cuando eras niño, a los 9 años, eras arquero de Melec. Eso duró 9 años. Hay muchos compañeros tuyos que después fueron profesionales en el fútbol. Y cuando te tocó elegir un camino de estudio, empezaste a estudiar comunicación social, ahí conociste a tu actual esposa, y tu vida iba encaminada para que seas un periodista deportivo como yo, un comunicador. Todo estaba perfecto, estabas en la universidad y de repente estabas en la universidad y te empezó a doler la pierna. El resto quisiera que lo cuentes tú. Sí, como tú has narrado un poquito la historia de todo niño, de toda persona que tiene ilusiones, que tiene sueños. Yo empecé en el ámbito deportivo, en la disciplina del fútbol, donde crecí muchos años compartiendo con algunos compañeros, como tú lo has dicho, que han llegado a ser futbolistas. Luego, por diferentes motivos, también formo parte de mi educación, la comunicación. Me fui preparando, me fui estudiando porque siempre quise que este era mi camino, el camino del deporte, sea como protagonista o sea tal vez como la persona que iba a contar la historia, pero al final la vida tiene muchas situaciones. Llegó a mi vida un cáncer, a mí me diagnosticaron un cáncer en la pierna, un cáncer en el hueso, y a partir de allí todo cambió para mí. Eso fue en el año 2015. 2015. Y cuando te diagnostican el cáncer, ¿cuál es qué te dicen? ¿Eso se cura? ¿Eso es algo progresivo? ¿Qué te dicen los doctores? Bueno, para serte sincero, no hay mucho pronóstico cuando me dan la noticia. Obviamente te dicen el camino a seguir, que es a través de un tratamiento, bueno, de quimioterapias, tenemos que hacer cirugías y diferentes cuestiones para ir viendo cómo iba mi proceso de salud. O sea, a partir de allí cambió mucho mi vida, a partir de ahí cambió mucho. Yo tuve que enfocarme netamente en mi salud, día a día, mes a mes. Te diría que hasta como duró tantos años, te diría que año a año fue cambiando, fue difícil. Yo tuve que ir dejando de lado muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de hobbies. Bueno, cambió todo porque mi único objetivo y donde yo centraba todas mis energías era en poder recuperarme, en poder tener salud. Eso fue el 2015 y tuviste algunas operaciones, hubo mucho dolor, como dijiste, estabas mucho en tu casa sin saber lo que iba a suceder y llega la pandemia. Todos sufrimos de la pandemia, pero tú fue mucho más porque llega la pandemia y ahí tienes que tomar una decisión. Claro que sí, imagínate, del 2015 hasta el 2021, que fue mi amputación, yo atravesé un proceso de tratamiento, de cirugías, de momentos donde estuve un poco mejor, momentos donde estuve un poco peor, pero bueno, el soporte también de la familia, como tú lo decías al principio, y llegó el momento de tomar la decisión. Una enfermedad muy agresiva, un cáncer muy agresivo que volvió por 3 oportunidades, y tomarlo, la decisión de una amputación con apenas 21 años, era una cuestión muy difícil, ¿no? Era una cuestión muy difícil, complicada, y tuve que tomar esa decisión porque creí en ese momento que era lo mejor por todo lo que había atravesado. Del momento que pasa eso de la amputación, que estás en tu casa, ¿qué piensas? ¿Piensas que tu vida se terminó? ¿Piensas que tienes que tomar una decisión, que hacer algo totalmente distinto? ¿Y cuándo llega el deporte en ese proceso?
Sí, o sea, cuando uno atraviesa un momento como el que yo viví, de mi amputación, de no saber cómo iba a seguir mi vida, de no saber cómo me iba a levantar, cómo iba a superar tantas cosas que me habían pasado y lo que estaba viviendo en ese momento, fue muy complejo. Muy complejo. Yo siempre fui de un deportista, siempre me gustó el deporte y tal vez ese fue mi motor para salir adelante. Cuando me di cuenta que pude levantarme, cuando me di cuenta que pude empezar a hacer mis ejercicios, mi fisioterapia, mi preparación, cuando pude meterme a un gimnasio y comenzar a fortalecer, encontré nuevamente el camino. Como hemos conversado en algunas oportunidades y como te lo he dicho, fue el deporte, ha sido el deporte en mí el motor que me ha ayudado siempre a tener objetivos, por cuál luchar, por cuál seguir, y aquí estoy. Bueno, yo te veo siempre en el gimnasio, te vi correr, incluso con prótesis que no eran deportivas, que era una prótesis normal, entonces era doloroso, era complicado para ti. En todo ese proceso, ¿alguna marca, alguna empresa se interesó en ti, empezó a querer ayudar o es algo muy complejo todavía eso? Sí, ha habido un camino largo también que se ha recorrido y por recorrer. Desde el 2021, que fue mi amputación, yo logré después en el 2000 ya, bueno, en ese mismo 2021, en febrero del 2021 mi amputación, en agosto del 2021 logro tener mi prótesis mediante, la ayuda de muchas campañas que hice a nivel de redes sociales para recaudar el dinero, para tener los fondos, muchos amigos, familia también que se sumó. Y pude empezar mi camino a nivel deportivo ya como un deportista adaptado, como es el término correcto, ¿no? Empecé a hacer algunas disciplinas deportivas, ciclismo, atletismo, natación y siempre, de fondo el tema del gym. Y como tú dices, tuve la oportunidad de que una marca internacional de las más reconocidas a nivel mundial en temas de prótesis como Tobog, se fijara en mí, pude ser modelo de la marca durante un tiempo, me dieron una de las prótesis que son diferentes, que son precisamente para la práctica del deporte, que mucha gente puede observarlo, puede buscarlo a través de internet o ver videos y se dará cuenta. Y fue un momento bonito, un momento lindo, porque me tocó también conocer otros lugares, otros países. Ayer conversamos, estábamos en una plaza comercial y estabas con tu prótesis, estaba en short y prótesis, obviamente la gente veía la prótesis y las miradas son chocantes, la gente es un poco torpe, la gente como que no sabe disimular. ¿Cómo tú haces con esas miradas de una sociedad que quizás no está lista para vivir con esa discapacidad? Sí, como siempre lo he dicho cuando converso con amigos, con allegados, uno es la persona que tiene que estar preparada para todo este tipo de cosas, ¿no? Desde su interior, fuerte mentalmente, sobre todo porque hay que ser muy fuerte mentalmente para soportar, como tú dices, a veces las miradas o a veces palabras que puedan llegar a ser también hirientes, ¿no? Hay muchas situaciones, pero lo he podido sobrellevar. La autoestima es muy importante en todo ser humano, en toda persona. El hacer cosas que te hagan crecer, el que te hagan creer en ti, que te hagan sentirte bien, verte bien, también te fortalece mucho y te da un enfoque diferente hacia la vida, ¿no? A mí, por ejemplo, como te decía, haberme metido en un gimnasio, hacer deporte, verme bien, cuidarme, prepararme bien, me hizo tener una fortaleza mental diferente ante esas miradas, ante esos dichos de alguna persona. Y algo adicional, que es tu hija. Tu hija nació y te conoció con prótesis. Para ella, su papá es un papá que tiene una prótesis, no tiene ningún problema con eso porque nació con eso. Quizás también eso es una ayuda, ¿no? De vivir a través de sus ojos, porque los niños no tienen esa cobardía, son puros, ellos ven las cosas como son. Claro, al final, como te digo, se trata de acostumbrarse y de adaptarse a distintas situaciones o circunstancias que nos pueda atravesar o nos pueda poner la vida. En el caso de mi hija, ella nació, creció, me ha visto de esa manera, entonces para ella es algo natural, algo normal.
tal vez para las personas o para las miradas de las personas vean a una persona sin pierna o con una prótesis, les llame la atención. Y también es normal, porque no están acostumbrados, no están permanentemente viendo a una persona sin una pierna o sin una prótesis, pero al final es algo normal. Que no nos pase a todos, es verdad, pero cuando nos toca, cuando nos llega una situación como esta en la vida, que es inesperada, toca saber afrontar, saber salir adelante, que es lo más importante. Y después la vida es como para todos, tal vez un poco más difícil, porque nos cueste un poco más hacer algunas cosas, pero al final se terminan logrando. Ahora te veo bien, eres un atleta. ¿Tú crees que hubieras llegado donde estás ahora sin tu esposa? Lo digo porque tu esposa estuvo en todo el proceso, siempre estuvo, creo que incluso dejó de trabajar para estar contigo cuando hubo la amputación. Eso fue esencial en tu segunda vida, porque finalmente tienes dos vidas, antes y después de la prótesis. ¿Tú hubieras podido solo eso? No, creo que no. Sinceramente te digo, creo que no. Creo que el apoyo de ella fue fundamental. El apoyo de mis padres fue fundamental. Sin esa ayuda, sin ese apoyo, yo sinceramente hoy te digo, Sebastián, no hubiese podido. No lo hubiese podido lograr, no hubiese podido salir adelante. Hoy, ya viéndolo desde este momento, desde este presente, uno puede analizar o puede tal vez olvidarse de ciertas cosas que tocan vivir en ese momento, en ese presente, ¿no? Y cuando estás allí atravesando una de estas situaciones, todo es incierto, no sabes qué va a pasar con tu vida, tratas de vivir el día a día porque es lo mejor, no imaginarte más cosas, no pensar en cosas a futuro. Y es muy difícil porque uno está atravesando situaciones complejas, con situaciones dolorosas, situaciones donde sientes que la vida se te está yendo de alguna manera también, porque yo viví muchas situaciones difíciles a lo largo de este camino y sin la ayuda de ellos hubiese sido imposible. ¿Qué disfrutas en esa nueva vida? Todo porque lo veo desde otra perspectiva. Ayer conversábamos también un poco de que siempre a veces las personas se están quejando más de lo que agradecen, ¿no? Y a mí me tocó vivir situaciones muy complejas, muy difíciles, que hoy en día pues disfruto todo. Como cualquier persona se puede molestar, como cualquier persona se puede estresar, como cualquier persona puede tener problemas, sin duda voy a tenerlos, los tengo, pero miro ya la vida desde otra perspectiva. Después de todo lo atravesado, trato de agradecer por todo lo que me toca vivir hoy en día y disfrutarlo al máximo. Bueno, la sociedad no está lista para la discapacidad. Tú coges el bus, vas a trabajar, vas al gimnasio, subes escalera. ¿Qué falta? Faltan tantas cosas, pero lo básico que necesita Ecuador para que tú puedas vivir normalmente. La empatía de las personas, por sobre todas las cosas, que no requieren de obras ni de mucho dinero de inversión de parte de, no sé, del Estado, de las personas encargadas de eso, ¿verdad? La empatía del ser humano, la empatía de las personas. Si vemos en la calle una persona que necesita ayuda, ayudarlo. Si toca esperarlo un momento para que se suba a un bus, si toca esperarlo para que se baje, hay que entender que obviamente esa persona, hay distintas discapacidades, Sebastián, ¿no? En este caso la que yo estoy viviendo es una discapacidad física en la que me toca tener una prótesis y movilizarme con una prótesis, pero hay un sinnúmero de discapacidades que a veces las personas no tienen esa empatía para tomarse un momento, un tiempo y entender qué es lo que está sucediendo con otra persona. Entonces eso es fundamental. Cuando tú estás en el gimnasio, vas todos los días a hacer ejercicio, ahora ya la gente te conoce y todo, pero ¿cómo fue esa convivencia? ¿Tú eres uno más? ¿Te ven como alguien superior, como alguien que tiene más gana, más garra? ¿Cómo te ven de ti? Sí, hay de todas esas miradas, como tú lo comentas. Bueno, al principio pues uno es nuevo, llega a un lugar, siempre te están viendo, ven la persona que sin una pierna hace ejercicio, que sin una pierna está alzando pesas, que después con una prótesis hace de distintas... creo que hay mucha admiración
de parte de las personas que están en el gimnasio, y eso es gratificante porque también después te ven como alguien pues muy normal. Paul, nos vamos a tener que despedir, pero quisiera quizás terminar esta entrevista con algo tuyo. Es decir, hay mucha gente que quizás está en esa fase de dolor que tú ya superaste, sí, ¿no? ¿Qué les podrías decir a ellos? Vivir el momento, que por sobre todas las cosas es muy difícil, nadie lo va a entender, solo ellos que están viviendo el momento, que estén atravesando, ¿sí? Solo ellos. Hoy ven mi historia y yo cuento mi historia y tal vez digan, hoy esta persona pasó por esto y pudo salir, y así hay un montón de personas. Entonces, mucha fuerza mental, mucha paciencia, aunque suene trillado, aunque suene repetitivo, fuerza mental, mucha paciencia y muchas ganas de luchar por la vida. Muchas ganas de luchar por la vida, porque del otro lado, si Dios nos da una oportunidad, hay que saberla aprovechar, saberla vivir, y vivir, como te decía, con gratitud y no quejándonos tanto. Paul, te agradezco mucho. Quería que seas el primer invitado porque creo que tu historia inspira y va a inspirar a mucha gente. Te agradezco y nos vemos pronto. A ti, Sebastián, muchas gracias.